El aire se sentía diferente a 42.000 pies de altura. No era solo la presión en los oídos ni el zumbido constante de los motores Rolls-Royce que impulsaban aquel Gulfstream G650 Air a través del cielo del Atlántico. Era algo más sutil, algo que Cristiano Ronaldo había aprendido a detectar después de miles de horas volando entre continentes. Era ese tipo de silencio que precede a la tormenta, esa quietud que te hace levantar la vista del teléfono móvil y prestar atención a lo que te rodea. Llevaba puestos unos auriculares inalámbricos, escuchando música ambiental que le ayudaba a desconectar de la presión constante de ser quien era. Su novia dormitaba en el asiento de cuero italiano frente a él, envuelta en una manta de cachemira gris. Los niños estaban en la parte trasera del avión, jugando en silencio con sus tablets. Todo parecía normal. Todo debería haber sido normal. Pero entonces escuchó un ruido que no debería estar ahí. Un golpe sordo que venía de la cabina del piloto, seguido de un silencio que le heló la sangre. Se quitó los auriculares con un movimiento rápido, demasiado rápido. Su corazón ya había comenzado a acelerarse antes de que su mente procesara completamente lo que estaba pasando. Se puso de pie, sintiendo cómo sus piernas respondían con esa velocidad que solo años de entrenamiento de élite pueden proporcionar. El pasillo del jet privado era estrecho pero elegante, decorado con maderas nobles y detalles en oro blanco. Cada paso hacia la cabina se sentía como caminar en cámara lenta, aunque en realidad estaba corriendo. La puerta de la cabina estaba entreabierta. Nunca debería estar entreabierta durante el vuelo. Las regulaciones de seguridad eran estrictas, incluso en jets privados, especialmente después de los eventos que habían sacudido la aviación mundial en las últimas décadas. Empujó la puerta con cuidado, preparándose mentalmente para lo que pudiera encontrar del otro lado. Nada podría haberlo preparado para lo que vio. El capitán Marcus Lindberg, un piloto sueco de 58 años con más de 20.000 horas de vuelo, estaba desplomado sobre los controles. Su cabeza colgaba hacia un lado, los ojos cerrados, la piel de un tono grisáceo que no auguraba nada bueno. El copiloto, un joven español llamado Javier, intentaba desesperadamente mover al capitán mientras mantenía una mano en la palanca de control, sus ojos alternando entre su compañero inconsciente y el horizonte artificial en la pantalla digital frente a él. Cuando Javier vio a Cristiano entrar en la cabina, sus ojos se abrieron con una mezcla de alivio y pánico absoluto. Su voz salió quebrada, cargada de una tensión que hacía que cada palabra sonara como un grito contenido. Le dijo que el capitán había sufrido lo que parecía ser un infarto cerebral, que había colapsado hace apenas 2 minutos, que estaba intentando mantener el avión estable pero que necesitaba ayuda, que necesitaba sacar al capitán de su asiento, que necesitaba que alguien llamara por radio para solicitar asistencia médica de emergencia. Cristiano no pensó. En momentos como ese, pensar puede ser mortal. Los músculos toman el control, la adrenalina dicta las acciones y todo ese entrenamiento mental para enfrentar situaciones de presión extrema finalmente tiene un propósito que va más allá de un partido de fútbol. Se movió hacia el capitán con la determinación de alguien que ha enfrentado estadios llenos de 100.000 personas gritando en su contra, de alguien que ha tenido que tomar el último penal en una final de Champions League con todo el mundo observando. Levantó al hombre inconsciente con cuidado pero con firmeza, sintiendo el peso muerto de un cuerpo que ya no responde. Era más pesado de lo que parecía, o quizás era el miedo lo que hacía que todo se sintiera más difícil. Con la ayuda de Javier, lograron sacar al capitán de su asiento y recostarlo en el pequeño espacio detrás de los asientos de la cabina. Cristiano gritó hacia atrás, hacia el área de pasajeros, pidiendo que alguien viniera a ayudar con el capitán, que alguien intentara reanimarlo, que alguien hiciera algo. Su voz sonaba diferente, más aguda, cargada de una urgencia que raramente mostraba en público. La imagen cuidadosamente construida del hombre controlado, del atleta perfecto, se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Fue entonces cuando Javier dijo las palabras que cambiarían todo. Le dijo que él tampoco se sentía bien, que tenía dolor en el pecho, que sentía náuseas, que creía que habían comido algo en mal estado antes del vuelo. Le dijo que necesitaba que alguien tomara los controles por un momento, mientras él intentaba recuperarse. Le dijo que si perdía el conocimiento también, necesitarían que alguien mantuviera el avión nivelado hasta que pudiera recuperarse o hasta que consiguieran ayuda por radio. El asiento del capitán estaba vacío. Los controles se extendían frente a ese espacio como las llaves de un órgano complejo, una sinfonía de botones, palancas, pantallas y luces que parecían palpitar con vida propia. Cristiano miró esos controles como si fueran un enigma imposible de descifrar. Había volado en aviones comerciales miles de veces, en jets privados cientos de veces, pero nunca había prestado atención real a cómo funcionaban. ¿Por qué lo haría? Siempre había pilotos.
Siempre había profesionales, siempre había alguien más a cargo de mantenerlo con vida mientras volaba de Madrid a Turín, de Manchester a Lisboa, de Arabia Saudita a París. Pero ahora no había nadie más. Javier se estaba aferrando a los controles con manos temblorosas, su respiración cada vez más irregular. Detrás de ellos, alguien intentaba reanimar al capitán Lindbergh sin éxito aparente. Y en algún lugar del Atlántico Norte, a más de 12 kilómetros sobre el océano, un avión valuado en $229 millones volaba a 900 kilómetros por hora con un piloto inconsciente, un copiloto enfermo y la estrella del fútbol más reconocible del planeta como la única opción viable para evitar un desastre. Tal vez sea el momento de preguntarte algo mientras esta historia continúa desarrollándose. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? Porque lo que está a punto de pasar desafía todas las probabilidades, todas las expectativas, todo lo que creemos saber sobre el coraje y la supervivencia. Y necesitarás prepararte mentalmente para lo que viene. Cristiano se sentó en el asiento del capitán con movimientos cautelosos, como si el asiento mismo pudiera explotar si se movía demasiado rápido. El cuero todavía estaba tibio por el cuerpo del capitán Lindbergh. Podía sentir el calor residual a través de su ropa, un recordatorio inquietante de que hace apenas unos minutos un profesional con décadas de experiencia ocupaba este mismo espacio. Sus manos tocaron la palanca de control con una delicadeza inusual en alguien conocido por su confianza y determinación en el campo de juego. Pero esto no era un campo de juego. Esto era vida o muerte. Y él lo sabía. Javier le habló con voz temblorosa, explicándole lo básico con la urgencia de alguien que sabe que el tiempo se agota. Le señaló el horizonte artificial, esa pantalla digital que muestra la posición del avión en relación con el suelo. Le dijo que mientras la línea se mantuviera horizontal, el avión estaba nivelado. Le mostró el altímetro, marcando 42.000 pies, un número que significaba poco para Cristiano, pero que aparentemente era importante. Le explicó que el piloto automático estaba activado, que el avión básicamente se volaba a sí mismo, pero que si algo salía mal, si el sistema fallaba, alguien necesitaría tomar el control manual inmediatamente. Las manos de Cristiano temblaban. No era algo que admitiría públicamente. No era algo que sus millones de seguidores en redes sociales verían jamás. Pero en ese momento, solo con Javier como testigo, sus manos temblaban de una manera que nunca lo habían hecho antes de un penal decisivo, antes de una final, antes de nada. Este era un tipo diferente de presión. En el fútbol, el peor escenario es fallar un gol, decepcionar a los aficionados, perder un trofeo. Aquí, el peor escenario significaba que sus hijos nunca crecerían, que su familia moriría aterrizada en el océano frío del Atlántico, que docenas de titulares contarían la historia de cómo la arrogancia de tener un jet privado de 229 millones había costado vidas. Javier intentó hacer contacto por radio con el control de tráfico aéreo. Su voz sonaba profesional a pesar del evidente dolor que sentía, declarando una emergencia médica, explicando que el capitán estaba inconsciente, que él mismo estaba experimentando síntomas preocupantes, que necesitaban autorización de emergencia para descender y aterrizar en el aeropuerto más cercano. La respuesta del control llegó con esa calma entrenada que tienen los controladores aéreos, pero incluso a través de la estática se podía detectar la preocupación. Les dijeron que el aeropuerto más cercano estaba a 40 minutos de vuelo, que prepararían servicios médicos de emergencia, que intentarían guiarlos a través del aterrizaje si era necesario. 40 minutos. En un partido de fútbol, 40 minutos es casi medio partido. Es tiempo suficiente para remontar un marcador, para cambiar la historia de un encuentro, para pasar de la derrota a la victoria. Pero en un avión a 12 kilómetros de altura sobre el océano, 40 minutos se sentían como una eternidad imposible de alcanzar. 40 minutos de mantener la calma, de no entrar en pánico, de confiar en que un sistema automatizado continuaría funcionando, de rezar para que Javier no colapsara como había colapsado el capitán Lindbergh. Cristiano miró por la ventana de la cabina. El cielo era de un azul imposiblemente profundo, el tipo de azul que solo existe a grandes altitudes, donde la atmósfera se adelgaza y los colores se vuelven más intensos. Abajo, muy abajo, podía ver el océano Atlántico extenderse en todas direcciones como una lámina de metal líquido bajo el sol de la tarde. Se veía hermoso y aterrador al mismo tiempo, hermoso en su vastedad, aterrador en su indiferencia. Si caían, ese océano los tragaría sin dejar rastro, sin darles una segunda oportunidad, sin importarle cuántos balones de oro había ganado, cuántos récords había roto, cuántas veces había sido proclamado el mejor del mundo. Detrás de él escuchó voces. Su novia estaba hablando en voz baja pero urgente con alguien, probablemente con los niños, intentando explicar la situación sin causar pánico. Escuchó pasos, movimiento, el sonido de alguien buscando algo en los compartimentos del avión.
Luego escuchó una voz que reconoció como la de su guardaespaldas personal, un ex militar brasileño llamado Roberto, diciendo que el capitán todavía tenía pulso pero estaba completamente inconsciente, que habían encontrado un kit médico de emergencia, pero que no había mucho que pudieran hacer más que mantenerlo estable y esperar a que el avión aterrizara. Javier cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, había algo diferente en su mirada. Era determinación mezclada con resignación. El tipo de mirada que tienen las personas cuando saben que están luchando contra su propio cuerpo y que podrían no ganar esa batalla. Le dijo a Cristiano que necesitaba enseñarle algunas cosas básicas, cosas que podría necesitar saber si él también perdía el conocimiento. Le dijo que no era lo ideal, que ningún manual de aviación recomendaría esto, que probablemente violarían 50 regulaciones diferentes, pero que no tenían opción. Durante los siguientes 15 minutos, Javier le dio a Cristiano Ronaldo un curso intensivo sobre cómo volar un Gulfstream G650. Le explicó cómo leer los instrumentos principales, cómo interpretar la velocidad, la altitud, el rumbo. Le mostró cómo desactivar el piloto automático si era absolutamente necesario, aunque le rogó que nunca lo hiciera a menos que fuera la última opción. Le enseñó cómo usar la radio, cómo comunicarse con el control de tráfico aéreo, cómo pedir ayuda si todo lo demás fallaba. Le explicó los procedimientos básicos de emergencia, aunque ambos sabían que un tutorial de 15 minutos no podía reemplazar años de entrenamiento y certificación. Cristiano absorbía la información como una esponja, con esa misma intensidad que había aplicado a aprender nuevas técnicas de tiro libre, a mejorar su juego aéreo, a perfeccionar cada aspecto de su rendimiento deportivo. Pero esto era diferente. En el fútbol podías practicar 1000 veces antes de ejecutar en un partido. Aquí no habría práctica. Si necesitaba usar esta información, sería en una situación de vida o muerte, sin margen de error, sin segunda oportunidad. El tiempo pasaba con una lentitud tortuosa. Cada minuto se sentía como 10. Cada verificación de los instrumentos revelaba que apenas habían avanzado en su trayectoria hacia el aeropuerto más cercano. Javier se aferraba a su conciencia con evidente esfuerzo, sudando profusamente, su piel adquiriendo ese mismo tono grisáceo que había tenido el capitán Lindbergh antes de colapsar. Cristiano podía ver la batalla que se libraba dentro del cuerpo del copiloto. Podía ver cómo cada respiración requería más esfuerzo que la anterior. Fue entonces cuando Javier dijo algo que hizo que el estómago de Cristiano se contrajera con un miedo primario. Le dijo que no creía poder aguantar hasta el aterrizaje, que el dolor en su pecho era cada vez más intenso, que estaba perdiendo sensibilidad en su brazo izquierdo. Los síntomas eran inequívocos. Estaba teniendo un infarto. En un avión comercial, con una tripulación completa, esto ya sería una emergencia seria. Aquí, con solo 2 pilotos y uno ya inconsciente, era potencialmente catastrófico. Cristiano hizo algo que raramente hacía. Rezó. No era particularmente religioso a pesar de haber crecido en un país católico, a pesar de todas las veces que había hecho la señal de la cruz antes de entrar al campo. Pero en ese momento, sin otras opciones, sin nadie más a quien recurrir, rezó. Rezó por Javier, por el capitán Lindbergh, por su familia en la parte trasera del avión, por los millones de aficionados que nunca sabrían cuán cerca estuvo su ídolo de desaparecer sobre el Atlántico. El control de tráfico aéreo volvió a hacer contacto, preguntando por el estado de la tripulación. Javier respondió con voz cada vez más débil, explicando que sus síntomas empeoraban, que necesitaban reducir el tiempo de vuelo de alguna manera, que no estaba seguro de poder mantener la conciencia mucho más tiempo. La respuesta del controlador fue inmediata y profesional. Les dieron autorización para descender a una altitud más baja, donde el aire sería más denso y potencialmente más fácil de respirar para Javier. Les dieron un nuevo rumbo que los llevaría al aeropuerto en 35 minutos en lugar de 40. 5 minutos no parecía mucho, pero en ese momento cada segundo contaba. Si esta historia te está sorprendiendo, si te encuentras conteniendo la respiración mientras imaginas la escena dentro de esa cabina, déjalo saber en los comentarios, porque lo que viene a continuación es algo que ni el mejor guionista de Hollywood podría haber imaginado. La voz del controlador les guió a través del proceso de descenso. Era una voz femenina, tranquila y profesional, con un ligero acento que Cristiano no pudo identificar, pero que le resultaba extrañamente reconfortante. Les explicó paso a paso cómo programar el piloto automático para descender gradualmente, cómo ajustar la velocidad, cómo monitorear la presión de la cabina. Javier ejecutó las instrucciones con manos temblorosas, verificando cada paso 2 veces antes de confirmar con el control. El avión comenzó a descender suavemente. Cristiano sintió el cambio en sus oídos, esa sensación de presión que todos experimentamos cuando un avión baja a altitud.
Pero esta vez, esa sensación familiar estaba cargada de un significado completamente diferente. Cada metro que descendían era un metro más cerca de la tierra, de la seguridad, de la posibilidad de sobrevivir a esto. Pero también era un metro más dentro de aire más denso, donde cualquier error en los controles tendría consecuencias más inmediatas y potencialmente más graves. Javier se giró hacia Cristiano con ojos que luchaban por mantenerse enfocados. Le dijo que necesitaba explicarle algo crucial, algo que no había mencionado antes porque no quería asustarlo más de lo necesario. Le dijo que aterrizar era la parte más difícil de volar un avión, que incluso pilotos experimentados practicaban aterrizajes constantemente, que el margen de error era mínimo. Le dijo que el control de tráfico aéreo intentaría guiarlos a través de un aterrizaje con piloto automático, algo que los sistemas modernos podían hacer en condiciones ideales, pero que si algo salía mal, alguien necesitaría tomar el control manual. La implicación era clara. Ese alguien sería Cristiano Ronaldo, un hombre cuya habilidad con sus pies era legendaria, pero cuya experiencia pilotando aviones era exactamente cero. Javier continuó hablando, su voz cada vez más débil, explicando los conceptos básicos de un aterrizaje. Le habló sobre la velocidad de aproximación, sobre el ángulo de descenso, sobre el momento crítico del FLAR, ese instante justo antes de tocar el suelo donde el piloto debe levantar ligeramente el morro del avión para suavizar el contacto con la pista. Le explicó sobre los frenos, sobre los inversores de empuje, sobre todas las cosas que necesitan suceder en secuencia perfecta para que un aterrizaje sea exitoso. Cristiano intentó absorber toda esa información, pero su mente estaba alcanzando su límite. Había demasiada información, demasiadas cosas que podían salir mal. Pensó en todas las veces que había enfrentado situaciones de presión en el campo, en todas las finales que había jugado, en todos los momentos decisivos de su carrera. Pero ninguna de esas experiencias lo había preparado para esto. En el fútbol había 11 compañeros de equipo. Había un entrenador en la banda. Había un árbitro que podía detener el juego si algo salía terriblemente mal. Aquí estaba casi solo, con un copiloto que estaba a punto de perder el conocimiento y una familia entera dependiendo de él. El avión alcanzó 30.000 pies, todavía descendiendo gradualmente. El océano abajo se veía más cercano ahora, sus olas apenas visibles desde esa altura. Cristiano podía distinguir ocasionalmente la sombra de una nube proyectándose sobre la superficie del agua. Era un recordatorio visual de que estaban acercándose al mundo real, al planeta donde la gravedad tenía consecuencias, donde los errores no se podían deshacer. Javier se aferró al borde de su asiento, su respiración ahora claramente laboriosa. Le dijo a Cristiano que necesitaba contactar nuevamente al control, que necesitaba explicarles que probablemente iba a perder el conocimiento pronto, que necesitaban estar preparados para guiar a alguien sin experiencia de vuelo a través de un aterrizaje de emergencia. Su voz se quebró al decir esto último, como si la vergüenza profesional de admitir que no podría cumplir con su deber fuera casi tan dolorosa como el infarto que estaba sufriendo. Cristiano tomó el micrófono de la radio antes de que Javier pudiera hacerlo. Por primera vez desde que había entrado en la cabina, sintió algo parecido a la determinación que lo había llevado a la cima del fútbol mundial. Habló con voz firme, identificándose al control de tráfico aéreo con su nombre completo, explicando que era el único pasajero a bordo con alguna capacidad para seguir instrucciones complejas, que el copiloto estaba experimentando un infarto, que necesitaban estar preparados para lo peor. Hubo una pausa del otro lado de la radio. Cristiano podía imaginar la escena en la torre de control, controladores mirándose entre sí con incredulidad, supervisores siendo llamados urgentemente, protocolos de emergencia siendo consultados a toda prisa. Cuando la voz femenina regresó, había una nueva urgencia en su tono, pero también algo más, algo que sonaba casi como tranquilidad forzada. Le dijo que habían activado su protocolo de emergencia máxima, que estaban reuniendo a sus mejores instructores de vuelo, que lo guiarían paso a paso, que harían todo lo posible para traerlo de vuelta al suelo con vida. Esas palabras resonaron en la mente de Cristiano. No dijeron de vuelta al suelo de manera segura, o a través de un aterrizaje exitoso. Dijeron con vida, como si esa fuera la mejor expectativa realista que podían ofrecer. Era una honestidad brutal. El tipo de honestidad que los profesionales de la aviación probablemente están entrenados para evitar, pero que en este caso particular parecía necesaria. Javier finalmente cedió a la inconsciencia. Su cuerpo se desplomó en su asiento, su cabeza cayendo hacia adelante, sus manos resbalando de los controles. Cristiano llamó a Roberto, el guardaespaldas, quien apareció en la entrada de la cabina en segundos. Entre los dos, movieron a Javier fuera de su asiento y lo recostaron junto al capitán Lindbergh.
Ahora había 2 pilotos inconscientes en el pequeño espacio detrás de los asientos de la cabina. 2 profesionales que habían dedicado sus vidas a volar con seguridad, derrotados por algo tan aleatorio e impredecible como una intoxicación alimentaria o un virus. Cristiano estaba solo en la cabina. Los asientos a ambos lados vacíos, las pantallas parpadeando con información que apenas comprendía, el horizonte artificial mostrando que el avión continuaba su descenso controlado. Podía escuchar su propia respiración, demasiado rápida, demasiado superficial. Intentó hacer lo que siempre hacía antes de un momento crucial en el campo: respirar profundo, centrar su mente, visualizar el éxito. Pero era difícil visualizar el éxito cuando no sabías realmente qué aspecto tenía en esta situación. La voz del control regresó, pero esta vez era diferente. Era una voz masculina, más grave, con una cadencia que sugería años de experiencia. Se presentó como el instructor jefe de vuelo del aeropuerto al que se dirigían, un hombre que había pasado 20 años volando aviones militares antes de retirarse para enseñar a la próxima generación de pilotos civiles. Su nombre era algo así como Richard o Robert. Cristiano no captó completamente por encima del zumbido de los motores y el rugido de la sangre en sus propios oídos. La Richard o Robert le habló con una calma que era casi hipnótica. Le dijo que sabía que tenía miedo, que cualquiera en su situación estaría aterrorizado, pero que el miedo era normal y que podía usarlo. Le dijo que había leído sobre él, sobre su carrera, sobre su legendaria determinación y disciplina. Le dijo que las mismas cualidades que lo habían hecho exitoso en el fútbol, la capacidad de concentración bajo presión extrema, la habilidad para ejecutar movimientos complejos con precisión, le servirían aquí. Le explicó que el plan era simple en teoría, aunque complejo en ejecución. Continuarían el descenso controlado por piloto automático hasta estar a 10.000 pies. Entonces comenzarían a reducir la velocidad gradualmente mientras se alineaban con la pista del aeropuerto. El piloto automático podría manejar la mayor parte del aterrizaje si todo funcionaba perfectamente, pero Cristiano necesitaría estar listo para tomar los controles en cualquier momento si el sistema fallaba o si las condiciones cambiaban. El aeropuerto al que se dirigían había despejado todas las demás aeronaves del espacio aéreo. La pista principal estaba siendo preparada con vehículos de emergencia alineados a ambos lados, ambulancias esperando, bomberos en alerta máxima. Habían informado a las autoridades locales, cerrado carreteras cercanas, evacuado edificios no esenciales en la trayectoria de aproximación. Todo el sistema de respuesta de emergencia de la región se había activado para este único avión, para estas 8 personas a bordo. Para el hombre más famoso del deporte mundial que ahora estaba sentado en un asiento de piloto sin tener idea de cómo aterrizar un avión. 20.000 pies. El altímetro marcaba números que disminuían constantemente. Cristiano podía ver tierra ahora, no solo océano. Podía distinguir la costa, la línea donde el azul profundo del Atlántico se encontraba con el verde y marrón de Portugal. Era su país, su hogar, la tierra donde había crecido, donde había aprendido a jugar fútbol en las calles polvorientas de Madeira. Había algo poético en la idea de que si iba a morir, sería aquí, sobre la tierra que lo había formado. Pero no quería morir. No hoy. No de esta manera. Richard continuaba hablando, explicando cada paso del proceso con detalle meticuloso. Le dijo que verificara que el tren de aterrizaje estaba listo para desplegarse, que las superficies de control respondían correctamente, que los sistemas hidráulicos mostraban presión normal. Cristiano seguía las instrucciones mecánicamente, sus dedos moviéndose sobre pantallas táctiles y switches con una precisión que sorprendía incluso a él mismo. Era como aprender una nueva jugada, como memorizar un patrón de movimiento complejo. Su cerebro estaba funcionando en piloto automático propio, procesando información, ejecutando comandos, sin detenerse a pensar en las consecuencias de un error. 15.000 pies. El avión temblaba ocasionalmente cuando atravesaban turbulencia menor. Cada temblor hacía que el corazón de Cristiano se acelerara, su mente saltando inmediatamente a los peores escenarios. Pero Richard lo tranquilizaba cada vez, explicando que la turbulencia era normal, que el avión estaba diseñado para manejarla, que los Gulfstream eran máquinas increíblemente robustas construidas para resistir condiciones mucho peores que estas. Detrás de él, Cristiano podía escuchar a su familia. Su novia hablaba en voz baja con los niños, contándoles una historia, intentando mantenerlos distraídos. Los niños, bendecidos con la ignorancia de la juventud, parecían pensar que esto era una aventura emocionante, que papá estaba pilotando el avión como un superhéroe. No sabían cuán cerca estaban del desastre. No sabían que su padre estaba a segundos de un ataque de pánico completo, aferrándose a su compostura solo por su presencia. 10.000 pies. Era hora de prepararse para la aproximación final.
Richard le explicó que necesitaban desplegar el tren de aterrizaje ahora, antes de bajar demasiado. Le guió a través del proceso, paso por paso, verificando múltiples veces que las ruedas estaban completamente bajadas y bloqueadas. Cristiano podía sentir el cambio en el avión cuando el tren se desplegó, un ligero aumento en la resistencia, una alteración sutil en el ruido de los motores. La pista estaba visible ahora, una línea recta de concreto rodeada de luces de emergencia parpadeantes. Desde esta altura parecía imposiblemente pequeña, como si intentar aterrizar un avión de 60 toneladas en esa franja angosta fuera una broma cruel. Cristiano había visto pistas de aterrizaje miles de veces desde ventanas de pasajero, pero nunca había apreciado cuán delgadas y cortas parecían desde la perspectiva de la cabina. Richard le explicó que el piloto automático ahora tomaría el control de la aproximación final, que el sistema ILS, el sistema de aterrizaje por instrumentos, guiaría el avión hacia la pista con precisión milimétrica. Todo lo que Cristiano necesitaba hacer era monitorear los instrumentos, asegurarse de que los números coincidieran con lo que Richard le decía que deberían ser y estar listo para tomar el control si algo salía mal. Fácil en teoría, aterradoramente difícil en la práctica. 5.000 pies. La velocidad estaba disminuyendo según lo planeado. Los flaps, esas superficies en las alas que aumentan la sustentación a bajas velocidades, se habían desplegado automáticamente. El avión se sentía diferente ahora, más lento, más pesado, como un animal grande descendiendo hacia su madriguera. Cristiano mantenía ambas manos en la palanca de control, sin aplicar presión, solo sintiendo los pequeños ajustes que el piloto automático hacía constantemente. 3.000 pies. Podía ver detalles ahora, edificios individuales, árboles, carreteras. El mundo real se acercaba a una velocidad alarmante. Richard le recordó que mantuviera la calma, que confiara en el sistema, que el avión sabía lo que estaba haciendo incluso si él no lo sabía. Le dijo que miles de aterrizajes automáticos se realizaban con éxito cada día en todo el mundo, que la tecnología era confiable, probada, diseñada específicamente para situaciones como esta. 2.000 pies. El avión estaba perfectamente alineado con la pista. La senda de planeo, esa línea invisible que marca el ángulo de descenso ideal, mostraba que estaban exactamente donde necesitaban estar. Velocidad correcta, altitud correcta, configuración correcta. Todo según lo planeado. Pero Cristiano sabía que en los últimos segundos, en ese momento crítico del flare antes de tocar tierra, es cuando todo podía salir terriblemente mal. 1.000 pies. Podía ver a las personas ahora. Pequeñas figuras alrededor de la pista, vehículos de emergencia con luces girando locamente. Todo el aeropuerto estaba observando, esperando, rezando probablemente. En algún lugar del mundo, noticias comenzaban a filtrarse sobre una emergencia de aviación que involucraba al jet privado de Cristiano Ronaldo. Los medios sociales comenzarían a explotar pronto con especulación y rumores. Pero todo eso era irrelevante ahora. Lo único que importaba era los próximos 60 segundos. 500 pies. Richard le dijo que se preparara, que mantuviera las manos en los controles, que sintiera lo que el avión estaba haciendo. La pista se hacía más grande con cada segundo, llenando su campo de visión. Podía ver las marcas en el concreto, las líneas blancas que guían a los pilotos. El avión continuaba descendiendo suavemente, acercándose cada vez más al punto de contacto. 200 pies, 100 pies, 50 pies. El suelo se precipitaba hacia ellos ahora. Richard le gritaba instrucciones de último minuto, recordándole que no tocara nada a menos que el avión se desviara dramáticamente. El sistema estaba ejecutando el flare, levantando el morro del avión ligeramente justo, como se suponía que debía hacer. Cristiano contuvo la respiración, sus músculos tensos como cuerdas de acero, y entonces, con un golpe sordo que sacudió todo el avión, las ruedas principales tocaron la pista. No fue un aterrizaje suave. No fue el tipo de toque delicado que un piloto experimentado habría logrado. Fue duro, casi violento, el tipo de impacto que hace que todo el mundo rebote en sus asientos. Pero estaban en el suelo. Estaban vivos. El avión rodaba por la pista, todavía a alta velocidad, pero desacelerando rápidamente gracias a los frenos automáticos y los inversores de empuje. Cristiano sintió lágrimas corriendo por sus mejillas antes de darse cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza o de miedo, aunque había sentido ambos en abundancia durante la última hora. Eran lágrimas de alivio puro, de gratitud abrumadora, de la comprensión repentina de que sus hijos verían otro día, que su familia estaba a salvo, que contra todas las probabilidades lo habían logrado. El avión finalmente se detuvo en medio de la pista. Inmediatamente fue rodeado por vehículos de emergencia, sus luces creando un espectáculo de luces rojas y azules.
Personal médico subió al avión en segundos, corriendo hacia el capitán Lindbergh y Javier. Paramédicos se movían con eficiencia practicada, evaluando signos vitales, comenzando tratamiento de emergencia, preparándolos para transporte al hospital. Roberto apareció en la entrada de la cabina, sus ojos rojos, su voz quebrada, cuando dijo que todos en la parte trasera estaban bien, asustados pero ilesos. Los niños preguntaban si podían volar con papá de nuevo, porque había sido muy emocionante. La inocencia de esa pregunta hizo que Cristiano riera, una risa que sonaba más como un sollozo, una liberación de toda la tensión acumulada. Richard contactó una última vez por radio, su voz ahora cálida con emoción genuina. Le dijo a Cristiano que había hecho un trabajo extraordinario, que había salvado vidas hoy, que debería estar orgulloso. Le dijo que la forma en que había mantenido la calma bajo presión era notable, que muchos pilotos entrenados habrían entrado en pánico en la misma situación. Le dijo que era un héroe, aunque Cristiano no se sentía como tal. Se sentía exhausto, vacío, como si cada gramo de energía hubiera sido exprimido de su cuerpo. Oficiales del aeropuerto subieron al avión necesitando declaraciones, necesitando información para sus reportes. Cristiano les dijo que había 2 pilotos que necesitaban atención médica inmediata, que ese era lo único que importaba por ahora. Las declaraciones podían esperar. Los reportes podían esperar. Sus pilotos no podían esperar. En los días siguientes la historia se filtraría lentamente a la prensa. Los medios la cubrirían con la inevitable mezcla de sensacionalismo y asombro. Habría debates sobre regulaciones de aviación, sobre requisitos de tripulación para jets privados, sobre los peligros de la intoxicación alimentaria en vuelos de larga distancia. Expertos en aviación analizarían cada detalle, algunos cuestionando decisiones tomadas, otros alabando el resultado exitoso. Pero lo que los reportes de noticias nunca capturarían completamente era lo que Cristiano había sentido en esos momentos en la cabina. El peso absoluto de la responsabilidad, sabiendo que cada decisión podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. La humildad de darse cuenta de cuán frágil es la vida, cuán rápido puede cambiar todo. La gratitud hacia personas como Richard, el instructor de vuelo, que había guiado a un completo novato a través de lo imposible. El capitán Lindbergh se recuperaría completamente después de semanas en el hospital. Había sufrido un derrame cerebral causado por un coágulo sanguíneo, algo que los médicos dijeron que pudo haber sido provocado por deshidratación y la presión de la altitud. Era una combinación de factores desafortunados, el tipo de coincidencia médica rara que los pilotos y sus familias temen pero raramente enfrentan. Javier también sobreviviría, aunque su camino a la recuperación sería más largo. El infarto había dañado parte de su músculo cardíaco, lo que significaba que probablemente nunca volvería a volar comercialmente. Era un golpe devastador para un hombre que había dedicado su vida a la aviación, pero estaba vivo y eso era lo que importaba. Cristiano visitaría a ambos pilotos múltiples veces durante su recuperación, desarrollando una amistad que trascendía la habitual relación entre cliente y empleados. El avión, ese Gulfstream G650ER de $229 millones, fue completamente revisado e inspeccionado después del incidente. Los ingenieros encontraron daños menores en el tren por el aterrizaje duro, pero nada que no pudiera repararse. El avión volaría nuevamente, aunque Cristiano admitiría en privado a amigos cercanos que necesitó varios meses antes de poder volver a subirse a él sin sentir un nudo en el estómago. La experiencia cambió algo fundamental en Cristiano. No era solo el haber enfrentado la muerte, aunque eso ciertamente dejó su marca. Era la comprensión de que toda su fama, toda su riqueza, todos sus logros deportivos no significaban nada en ese momento crucial. En esa cabina no era el 5 veces ganador del Balón de Oro. No era el máximo goleador de la historia de la Champions League. Era solo un hombre tratando de salvar a su familia, dependiendo de la amabilidad de extraños y de la tecnología moderna para darles una oportunidad de supervivencia. Comenzó a tomarse la vida de manera diferente después de eso. No menos seria en cuanto a su carrera, todavía mantenía sus legendarios estándares de entrenamiento y profesionalismo. Pero había una nueva apreciación por los momentos pequeños, las experiencias cotidianas que antes había pasado por alto en su búsqueda incesante de la excelencia. Pasaba más tiempo con sus hijos, realmente presente en lugar de estar físicamente allí, pero mentalmente en otro lugar. Llamaba a su madre con más frecuencia, le decía que la amaba más a menudo. También desarrolló un respeto profundo por los profesionales de la aviación. Estableció una fundación que proporcionaba apoyo financiero a pilotos y tripulación aérea que enfrentaban emergencias médicas o dificultades económicas. Su manera de honrar a personas como el capitán Lindbergh y Javier, personas cuya habilidad y dedicación mantenían seguros a millones de pasajeros todos los días, usualmente sin reconocimiento ni agradecimiento.
Richard, el instructor de vuelo que lo había guiado a través del aterrizaje, se convirtió en un amigo cercano. Se reunían ocasionalmente para cenar cuando Cristiano estaba en Portugal, compartiendo historias, reflexionando sobre ese día que había cambiado ambas vidas de maneras que nunca habrían anticipado. Richard siempre insistía en que Cristiano había hecho el trabajo difícil, que cualquier crédito pertenecía a él. Cristiano siempre respondía que sin la voz de Richard manteniéndolo calmado y enfocado, nunca habría logrado lo que hizo. La pregunta que más frecuentemente le hacían en entrevistas después del incidente era si el miedo lo había consumido durante esos momentos en la cabina. Su respuesta evolucionó con el tiempo. Inicialmente admitía que sí, que había estado aterrorizado, pero eventualmente su respuesta se volvió más matizada. Explicaba que el miedo había estado presente, pero que había logrado canalizarlo en concentración, en determinación de hacer todo correctamente para su familia. Decía que el miedo no era el enemigo, que el pánico era el enemigo. El miedo te mantiene alerta, te hace tomar las cosas en serio. El pánico te paraliza, te hace cometer errores. Esta historia eventualmente se convertiría en una leyenda en el mundo del fútbol, aunque los detalles a menudo se distorsionaban en la repetición. Algunas versiones exageraban el drama, afirmando que había pilotado el avión durante horas o que había ejecutado maniobras acrobáticas. Otras lo minimizaban, sugiriendo que el piloto automático había hecho todo el trabajo. La verdad, como suele ser el caso, estaba en algún punto intermedio. No había pilotado activamente el avión en el sentido tradicional, pero su presencia en la cabina, su capacidad para seguir instrucciones bajo presión extrema y su disposición a asumir esa responsabilidad cuando nadie más podía, habían sido cruciales para el resultado exitoso. Los psicólogos deportivos que trabajaban con Cristiano notaron un cambio después del incidente. Su ya legendaria resistencia mental se había fortalecido de alguna manera. En situaciones de alta presión en el campo, parecía aún más calmado, más centrado. Cuando le preguntaban al respecto, simplemente sonreía y decía que una vez que has enfrentado la posibilidad real de la muerte, un penal para ganar un campeonato no parece tan aterrador. Su familia también cambió. Su novia, que había mantenido la calma heroicamente durante todo el ordeal para no asustar a los niños, admitió más tarde que había pasado noches sin poder dormir después, reviviendo cada momento, imaginando todos los escenarios posibles de cómo podría haber terminado. Buscó terapia para procesar el trauma, algo que Cristiano apoyó completamente, reconociendo que el trauma psicológico era tan real y válido como cualquier lesión física. Los niños, siendo niños, se recuperaron más rápido. Para ellos se convirtió en una historia genial que contar en la escuela sobre cómo su papá había pilotado un avión real. Cristiano nunca corrigió sus versiones exageradas de los eventos, dejándolos mantener la magia de la historia. Habría tiempo suficiente cuando fueran mayores para explicar la verdad más matizada, más aterradora. Suscríbete a este canal para descubrir más secretos del fútbol, más historias que revelan la humanidad detrás de los ídolos, los momentos de vulnerabilidad que hacen que sus triunfos sean aún más significativos. El aeropuerto donde habían aterrizado eventualmente nombró su sala VIP en honor al capitán Lindbergh y a Javier, reconociendo su profesionalismo incluso en circunstancias extraordinarias. Había una placa en la pared con sus nombres y la fecha del incidente, junto con una breve descripción de los eventos. Cristiano visitó la inauguración de la sala, dando un discurso emotivo sobre el coraje y el sacrificio de las personas que trabajan detrás de escena para mantener seguros a los viajeros. Los medios de comunicación especializados en aviación analizaron el incidente exhaustivamente. Hubo llamados para cambios en las regulaciones, específicamente en cuanto a los requisitos de salud para tripulaciones en vuelos de larga distancia en jets privados. Algunos argumentaban que debería haber un tercer piloto obligatorio en aviones de cierto tamaño. Otros señalaban que lo que había ocurrido era tan extraordinariamente improbable que crear nuevas regulaciones basándose en un solo incidente sería una reacción exagerada. Lo que todos los expertos acordaban era que el resultado había sido milagroso. Las estadísticas no favorecían la supervivencia en situaciones donde ambos pilotos quedan incapacitados. La tecnología moderna del piloto automático había jugado un papel crucial, pero también lo había hecho la capacidad de Cristiano para mantenerse calmado, para seguir instrucciones, para no entrar en pánico cuando cada instinto humano habría gritado por hacerlo. Algunas personas cuestionaron si la historia era real, si acaso era una elaborada operación de relaciones públicas. Después de todo, ¿cómo podía alguien sin entrenamiento de vuelo haber jugado algún papel en aterrizar un avión de manera segura? Pero los reportes oficiales, las grabaciones de las comunicaciones de radio y los testimonios de docenas de testigos confirmaron cada detalle. Había sucedido, por improbable que pareciera.
Cristiano raramente hablaba públicamente sobre la experiencia. Cuando se veía obligado a abordar el tema en entrevistas, lo hacía con humildad genuina, siempre desviando el crédito hacia los pilotos, hacia Richard, hacia la tecnología que había hecho posible el aterrizaje automático. Pero aquellos cercanos a él sabían que la experiencia lo había marcado profundamente, cambiándolo de maneras que eran sutiles pero significativas. Había momentos en que lo veías mirando al cielo cuando un avión pasaba por encima, una expresión pensativa en su rostro. Había noches en que se despertaba repentinamente, sudando, reviviendo esos momentos en la cabina. Había ocasiones en que abrazaba a sus hijos con una intensidad que iba más allá del amor paternal normal, como si temiera que pudieran desaparecer si los soltaba. Pero también había más, algo positivo que había emergido de la experiencia, una perspectiva renovada sobre lo que realmente importaba en la vida, una apreciación más profunda por la fragilidad y la preciosidad de cada momento, una comprensión de que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. La historia del día en que Cristiano Ronaldo se convirtió involuntariamente en piloto de su propio jet de $229 millones se convirtió en algo más que una anécdota fascinante. Se convirtió en una lección sobre la naturaleza humana, sobre cómo las personas responden cuando son empujadas más allá de sus límites, sobre la importancia de la preparación y el profesionalismo, y sobre el papel del simple azar en nuestras vidas, porque al final todo se había reducido a una serie de momentos cruciales. El momento en que el capitán Lindbergh colapsó, el momento en que Javier admitió que también estaba perdiendo la capacidad de continuar, el momento en que Cristiano decidió entrar en esa cabina en lugar de quedarse con su familia en la parte trasera, el momento en que Richard, al otro lado de la radio, decidió tratarlo como un alumno capaz en lugar de un civil aterrorizado. Todos esos momentos conectados por el hilo más delgado del destino, y quizás eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. No es solo sobre la supervivencia milagrosa, aunque ciertamente lo es sobre recordarnos que la vida puede cambiar en un instante, que el control que pensamos tener es en gran medida una ilusión, que las cosas que damos por sentado como pilotos saludables que nos mantienen seguros en el aire pueden fallar de formas que nunca anticipamos. Es sobre reconocer que el coraje viene en muchas formas, no solo en el campo de fútbol, donde multitudes rugientes observan cada movimiento. No solo en situaciones donde hay gloria y reconocimiento esperando al otro lado. A veces el coraje más grande es el que nadie ve, el que ocurre en una cabina a 12.000 metros de altura, cuando un hombre que no sabe cómo volar un avión se sienta en el asiento del piloto de todos modos porque es la única opción. Es sobre la increíble capacidad del ser humano para adaptarse, para aprender, para funcionar bajo presión que debería ser paralizante. Cristiano Ronaldo había pasado su vida entera perfeccionando su cuerpo y su mente para rendir al máximo nivel en el fútbol. Pero resulta que esas mismas cualidades, esa disciplina, esa capacidad de concentración, esa resistencia mental, eran transferibles a situaciones que nunca había anticipado ni preparado. Es también una historia sobre la importancia de los sistemas y la tecnología. El piloto automático que mantuvo el avión estable. El sistema de aterrizaje por instrumentos que guió el avión hacia la pista. Las comunicaciones por radio que permitieron a Richard proporcionar guía en tiempo real. Todos esos sistemas, diseñados y perfeccionados por generaciones de ingenieros y pilotos, trabajando juntos para compensar las limitaciones humanas. Pero más que nada es una historia sobre la fragilidad y la resistencia de la vida humana. Sobre cómo podemos estar a segundos del desastre y no saberlo. Sobre cómo las tragedias se evitan por los márgenes más estrechos, por combinaciones de habilidad, tecnología y sí, suerte. Sobre cómo las personas normales, o en este caso, personas extraordinarias en un contexto diferente, pueden realizar acciones heroicas cuando las circunstancias lo demandan. Los años pasarían, y el incidente se convertiría en una nota al pie en la larga y legendaria carrera de Cristiano Ronaldo. Los historiadores del fútbol lo mencionarían brevemente, si acaso en sus biografías. Las estadísticas que realmente importaban seguirían siendo sus goles, sus títulos, sus récords. Pero para aquellos que estuvieron en ese avión ese día, para el capitán Lindbergh y Javier, para Richard, el instructor de vuelo, para los controladores de tráfico aéreo que monitorearon cada segundo del drama, sería siempre el evento definitorio. Y para Cristiano mismo sería el recordatorio constante de que hay cosas más importantes que el fútbol, más importantes que la fama, más importantes que la riqueza. Que en los momentos que realmente importan, cuando la vida misma está en juego, las únicas cosas que cuentan son la capacidad de mantener la calma, la disposición de hacer lo que sea necesario y la suerte de tener a las personas correctas en tu esquina cuando más las necesitas. Cada vez que vuela ahora, hay un momento justo desde el despegue cuando cierra los ojos,
respira profundamente y susurra una pequeña oración de agradecimiento, no a un Dios específico, no a ninguna deidad en particular, sino simplemente al universo, a la fortuna, al destino ciego que decidió darle a él y a su familia una segunda oportunidad ese día sobre el Atlántico. Y cada vez que sus pies tocan tierra firme después de un vuelo, hay un instante de pura gratitud que la mayoría de las personas nunca experimentan. Una apreciación visceral por el simple hecho de estar vivo, de tener otra oportunidad de abrazar a sus hijos, de ver otro amanecer, de jugar otro partido. Es un regalo que nunca da por sentado, un regalo que le fue casi arrebatado en la tarde de un día que comenzó como cualquier otro. La historia del día en que Cristiano Ronaldo tuvo que pilotar su jet de $229 millones es imposible, improbable, casi increíble. Pero sucedió. Y en un mundo donde tantas historias son fabricadas, embellecidas o directamente inventadas, hay algo profundamente satisfactorio en saber que esta, por loca que suene, es real. Es la historia de cómo el mejor jugador de fútbol de una generación se convirtió en algo más ese día. No mejor, no más importante, solo más completo, más humano, más consciente de su propia mortalidad y de la preciosidad del tiempo que nos es dado. Es la historia de cómo un momento de crisis revela el verdadero carácter de una persona y de cómo a veces ese carácter es suficiente para marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y mientras el sol se ponía sobre Portugal ese día, proyectando sombras largas sobre la pista donde un Gulfstream G150ER permanecía rodeado de vehículos de emergencia, mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente en dos pilotos inconscientes, mientras una familia se abrazaba en gratitud y alivio, mientras el mundo comenzaba a enterarse de lo que había ocurrido, una cosa quedaba absolutamente clara. Este era un día que ninguno de los involucrados olvidaría jamás. Un día que les había enseñado lecciones sobre el coraje, el miedo, la supervivencia y el valor incalculable de cada momento que pasamos en esta tierra. Un día que les había mostrado que los milagros todavía suceden y que a veces, contra todas las probabilidades, las historias imposibles tienen finales felices.